Servimos a un Dios que es todopoderoso, que no hay nada que lo limite, que no hay nada que lo obstaculice. Amén. Por eso decimos que es imparable. No hay situación, no hay potestad, no hay gobierno, no hay nación, no hay poder humano, ni bélico, ni de ninguna otra índole que pueda impedir que el Señor cumpla sus propósitos. Amén. Así que espero que haya podido disfrutar este tiempo de alabanza a ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y en esta noche quiero compartir una palabra, un mensaje en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 1. En adelante vamos a leer en esta noche. ¿Lo tiene? Amén. Entonces damos lectura en el nombre de Jesús. Dice así: Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la naturaleza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Amén. Invito a que oremos al Señor. Bendito Padre, en esta tarde te agradecemos por esta ocasión en la que una vez más podemos estar reunidos en tu nombre. Anhelamos que cada expresión de alabanza, cada cántico que hemos elevado ante ti, Señor, en esta tarde haya sido algo grato para tu corazón, que haya significado encontrar en nosotros aquellos que te adoran en espíritu y en verdad. Señor, reconocemos que lo que la Escritura nos enseña, la Biblia, tu palabra, que nada, Señor, nos aparta de tu amor, que es tan alto, tan ancho, tan profundo, tan extenso, Señor, que no lo podemos medir, no se puede comparar, Señor. Ese es tu amor, y gracias, Señor, porque disfrutamos de ese amor proveniente de un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios que se interesa, Señor, y que no se relaciona solamente con nosotros de una manera como un Dios alejado, Señor, de nuestras vidas, sino como un Padre amoroso que nos ha tomado y nos ha hecho partícipe de esa familia espiritual a través de la cual, Señor, tú obras y manifiestas tu poder y tu gracia, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, te exaltamos en esta tarde y te rogamos que a través de esta tu palabra puedas hablar a nuestros corazones. Que pueda, Señor, tu palabra, que escudriña lo más profundo de nuestro ser, llegar allí donde esta escritura, esta palabra, esta enseñanza es necesaria, y que pueda, Señor, tomar allí un lugar predominante en nuestros corazones, de manera de que no simplemente quede como un mensaje, algo que oímos, sino que produzca fruto para la gloria de tu nombre. Tu palabra es viva, es poderosa, Señor. No es la que habla el hombre es la que tú, Señor, has dejado escrita, y tiene poder, y porque es justamente inspirada por ti. Señor, te ruego que en esta noche me des la sabiduría, la capacidad de transmitir, Señor, este mensaje dirigido por tu Espíritu Santo, Señor,
y que seas tú, Señor, tocando, como te pedía recién, cada corazón a través de esta tu palabra. Oramos, Señor, por aquellos que no han podido llegar, que están, Señor, con alguna dificultad, con alguna necesidad. En el nombre de Jesús clamamos por cada una de sus vidas, para que tú seas obrando, Señor, conforme a la gracia, Señor, que tú derramas sobre nuestras vidas. Señor, te ruego que tú seas obrando, Señor, sobre la vida de tu hija Adriana, en esta etapa, en este periodo, Señor, de tratamiento, con esta faltante, Señor, de medicación que no le ha sido otorgada. Dios mío, tú seas, Señor, direccionando todo. Creemos, Señor, que tú estás obrando, Señor, más allá de la medicina. Creemos que la oración de tu hija, de su esposo y de toda la iglesia tiene, Señor, una llegada de tu trono de gracia, y estamos confiando en que tú has de obrar conforme a tu propósito. También, Señor, oramos por la recuperación, Señor, de tu hija Fabiana, que fue operada en estos días. Señor, tú seas, Señor, sanando esa cirugía, esos tejidos que han sido removidos, que han sido tocados. Dios mío, en el nombre de Jesús, tu poder sea soldando, sea sellando todo aquello, cauterizando todo esto, Señor, y tú seas guiando, Señor, la recuperación, los análisis, Señor, en el nombre de Jesús. Tú seas obrando sobre la vida de tu hija, como también tú continúes la obra, Señor, en la vida de Karina, Señor. Seguimos esperando y confiando en la manifestación de tu poder. Aún oramos, Señor, por Miquea, por esa vista, por ese ojo que tiene ese problema, Señor, en esa córnea. En el nombre de Jesús te rogamos que tu poder sea manifiesto, Señor, en sanidad sobre ese joven. Señor, oramos por Belén y su hijita que ha nacido en estas últimas horas. Señor, gracias por el milagro de la vida. Oramos para que todo salga bien, para que pueda recuperarse físicamente, Señor, y que la bebé esté sana y creciendo, Señor, para la gloria de tu nombre. Oramos, Señor, por el papá de nuestra hermana Lorena. Tú sigas obrando en la salud de este varón, Señor, y levantándole, Señor, en este tiempo de quebranto en su salud. Y así por cada uno de aquellos, Señor, que ha estado recuperándose de una afección, de una enfermedad, de un resfrío, de una gripe. En el nombre de Jesús rogamos que sea tu poder, Señor, manifiesto, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos. Esperamos en ti, Señor, confiamos en ti y creemos, Señor, que tú has de obrar conforme a tu poder. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el primer versículo que leímos dice que el Señor Jesús entró a una sinagoga. Por ahí uno se imagina una sinagoga como este lugar, y probablemente tenía algo así parecido. Era un lugar donde se enseñaba la palabra, donde se hablaba acerca de la ley, donde se oraba, y también donde se solucionaban algunos temas disciplinarios, ¿sí?, en relación a la ley de Dios. El origen no se sabe exactamente. Algunos dicen que cuando fueron cautivos en 70 años ahí en Babilonia, y que destruyeron el templo de Jerusalén y ya no podían adorar en el templo, iniciaron este tipo de encuentros, ¿sí?, de reuniones. En la palabra griega sinagoga significa reunión, asamblea y lugar de reunión. O sea que cuando uno lee sinagoga se refiere a las personas que estaban reunidas, pero también al lugar. ¿Está bien? Como a veces nos pasa con la iglesia. Decimos la iglesia, entendemos por la palabra que la iglesia no son las cuatro paredes, son las personas que conforman la iglesia, pero además la iglesia le denominamos a las cuatro paredes, ¿sí? Entonces algo así pasaba con la sinagoga. Y si bien la Biblia no dice cuándo se comenzaron a reunir en sinagogas, puede ser que haya sido en el año 6 a.C.,
cuando estaban en Babilonia. Muchos también hablan de que fue algo paulatino a partir de la reconstrucción del templo. Lo cierto es que era un lugar de reunión comunitario y religioso. Recordemos que Jesús en este momento estaba en Galilea, no estaba en Jerusalén, estaba lejos del templo. Entonces todos aquellos que vivían lejos del templo tenían una sinagoga donde ir a adorar al Señor, donde ir a orar, escuchar la ley, escuchar la palabra, enseñanzas, etc. Entonces era un lugar de reunión tanto para el judío, el religioso, pero también comunitariamente era un lugar importante. Cuando dice que otra vez entró es porque Jesús habitualmente iba. En muchas ocasiones se le permitía a él leer, porque era considerado un rabí. Y desde chico él estuvo en el templo o aprendiendo o discutiendo acerca de las cuestiones de la Escritura, en este caso, en el caso del Antiguo Testamento. Entonces, Jesús habitualmente iba a la sinagoga, pero en este caso dice ahí que había allí un hombre que tenía seca una mano. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 6, dice que era la mano derecha, ¿sí? Da un dato más. O sea, imagínense un hombre con la mano derecha. Yo tenía, mi abuelo paterno tuvo problema, en esa época se le decía embolia cerebral, y él quedó con la mitad de su cuerpo paralizado, así que tenía la mano izquierda de esta manera, ¿sí? No la movilizaba, la tenía quieta. Entonces, este varón estaba con este problema, en este caso con la mano derecha, e imaginémonos que las actividades que en esa época se podían desenvolver, sea la alfarería, la agricultura, la ganadería, la pesca, la carpintería, estaba limitado porque con una sola mano es muy difícil, ¿sí? Trabajar. Pero gracias a Dios, hermanos, que tenía bien sus piernas, y él no se quedó con que, bueno, estaba imposibilitado, tenía atrofiada una mano, o muerta o seca una mano. Podía ir a la sinagoga, y entendemos por el contexto que era alguien que habitualmente asistía y que lo hacía porque creía en Dios, o sea, no iba por ir. Y en función de lo que hemos leído nos damos cuenta que algo de fe tenía ese hombre, ¿sí? Y entonces él fue a una reunión más, como en este caso era un día sábado, porque el día de reposo se denomina en la ley judía, el día de reposo era el sábado. Entonces dice, bueno, voy a ir a adorar a Dios, a escuchar palabra. En general, hermanos, no tenían bancas como nosotros, estaban sentados en el piso, ¿sí? Así que él fue ahí a escuchar una vez más. Pero la diferencia es que Jesús estaba ese día en ese lugar. Dice el versículo 2 que le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarlo. O sea, los escribas, los fariseos y los herodianos. Los herodianos, hermanos, no se podían ni ver con los fariseos. Los herodianos eran los que estaban de acuerdo con Herodes, ¿sí? Y los fariseos estaban totalmente en contra de tanto del gobierno romano como de el Herodes, que gobernaba en ese momento. Entonces, sin embargo, todos parecían que se pusieron de acuerdo cuando vieron que Jesús iba a la sinagoga. Bueno, vamos a ir a ver qué hace, a ver si de alguna manera encontramos algo que vaya en contra de la ley de Dios para poderlo acusar. Ese acechaban, el término significa acorralar a alguien por medio de palabras y preguntas. O sea que estaban ahí con una mala intención.
Bueno, como ocurre hoy en muchas congregaciones, hay gente que se reúne para escuchar un mensaje, para escuchar una enseñanza, para adorar al Señor, y hay otros que van a ver qué pasa, ¿sí? Porque habrían curiosos que también va Jesús, así que algo va a decir, algo va a hacer. Qué importante, hermanos, que siempre que nos acerquemos y nos congregamos, no sea por curiosidad, sino que sea realmente para adorar al Señor, para agradarle a Él. Porque entendemos, hermanos, que cada vez que nos reunimos, Él está ahí, está presente. Cuando le adoramos, su trono se establece en una forma simbólica en este lugar, pero Él está en nuestros corazones, pero se manifiesta cuando le adoramos. Y qué importante que podamos estar atentos a lo que Él quiera hacer, porque para este hombre ese fue un día más, como tantas veces que fue a la sinagoga. Iba a ir, iba a escuchar algo que le iba a hacer bien, iba a orar, y luego volver a su vida con esa limitación, con ese problema, con esa dificultad. Sin embargo, hermano, Jesús estaba ahí, y cuando Jesús está, siempre hay posibilidad de que algo ocurra, que algo cambie. Amén. Entonces, sigue diciendo en el versículo 3 que le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Qué situación, ¿no? Pues le decía recién que estaban en el suelo, por eso le dijo: levántate y ponte en medio. O sea, se tenía que visibilizar en medio de todo aquello que estaban ahí buscando. Ni se habían interesado, ni se habían dado cuenta que él estaba ahí, que tenía una necesidad. No le interesaba. Lo único que le interesaba a muchos de los que estaban ahí es ver cómo encontrar una falla en la vida de Jesús. Y le dice, además que se levante, que haga lo imposible más adelante, ¿no? Que extendiera la mano, pero levántate y ponte en medio. Y el versículo 4 habla con los religiosos y le dice: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban, porque, hermanos, eran tan religiosos que adoraban más o le daban más importancia al día de reposo que al Señor del día de reposo, ¿sí? Y Jesús había dicho: más importante que el día de reposo es el Señor del día de reposo. Pero lo que ellos habían logrado es regular la ley que Dios había dado de una manera tal que la desvirtuaban, porque en la ley de Dios se establecía que, bueno, no había que hacer ningún trabajo, pero sí que había que hacer el bien. Y sí, por eso Él les pregunta: ¿es lícito hacer el bien? ¿O es lícito salvar una vida? O sea, si el día de reposo es de reposo, yo estoy viendo a alguien que se está ahogando y no, yo no puedo nadar porque es el día de reposo. No, la ley aplicaba que sí, que salvar una vida o hacer el bien es parte de la ley. Se olvidaban del espíritu de la ley y le daban mucha importancia a la letra. Y por eso no le podían responder. No le podían responder porque sabía que si le decían que no puede sanar a ese hombre, entonces le iban a indicar hacer el mal, porque él podía hacerle el bien orando para que él se recuperara. O salvar una vida que tal vez hasta ahí estaba trunca, limitada por esta situación física. Y Jesús podía hacer algo por él y lo iba a hacer, a pesar de que lo estaban ahí cuestionando, a pesar de que lo estaban mirando mal aquellos religiosos. Y dice el versículo 5: entonces mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones,
dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Acá dice que Jesús se enojó. ¿Cuántos se enojan? Por ahí. ¿Es pecado enojarse? El pecado está cuando el enojo nos domina. Es qué es lo que decimos, qué es lo que hacemos después que nos enojamos. Jesús se enojó. Pero el tema es que en su enojo se enojó por la actitud, por la dureza del corazón. Se entristeció. Pero no se puso a rebajarlo, a ponerlo en vergüenza a estos hombres, sino que él canalizó ese enojo haciendo una obra extraordinaria en la vida de este varón. Dice ahí que le dijo: extiende tu mano. Imaginémonos en esa situación. Cuando preparaba este mensaje, yo me imaginaba a mi abuelo escuchando este mensaje y poniéndose a llorar. Porque cuando era chico me acuerdo que él, cuando escuchaba mensajes parecidos a este, se ponía a llorar porque él sabía que tenía una limitación física, pero él también sabía que Dios lo podía sanar. Pero qué, imagínense que Jesús le pide que haga lo que no había podido hacer, va a hacer por tanto tiempo. No aclara acá cuánto tiempo lleva así, si nació así. Pero lo importante, hermano, es que este hombre tenía fe y escuchó la voz de Jesús y lo hizo. Se paró, se puso en el medio y después, cuando le dijo que extendiera la mano, la extendió. Jesús no le preguntó: fíjate si podés mover un poquito, a ver si se va. No, extiende tu mano. Y ese hombre, hermanos, extendió su mano y dice la palabra que la mano le fue restaurada sana. Lo que estaba inutilizado, lo que estaba muerto, lo que estaba seco, lo que estaba atrofiado, lo que estaba sin vida, de repente fue tocado por el poder de Dios y recibió un milagro. Ese hombre no fue a buscar un milagro, no sale ni el nombre de él. No había ido a buscar un milagro, no había seguido a Jesús. Justo estaba Jesús ese día. Entonces, hermanos, finalmente dice que los fariseos se pusieron de acuerdo con los herodianos. Para las cosas malas se ponían de acuerdo, ¿sí? Pero, ¿qué tiene que decirnos a nosotros este milagro? Primero, hermanos, que a veces como creyentes estamos como este hombre. Tal vez tenemos bien las manos, los pies, puede haber alguna chaca, alguna enfermedad, pero hay cosas en nuestra vida que pueden estar secas, ¿sí? Paralizadas, muertas, inmóviles, cosas que nos limitan, cosas que nos impiden alcanzar, lograr metas, sueños, anhelos que hay en nuestro corazón. Y el Señor, hermano Jesús, está como ese día estaba en esa sinagoga, en esta noche también está en este lugar. ¿Te lo puede creer? Pues no es porque lo digo yo, porque lo dice su palabra. Y tal vez hay veces que como a este hombre, nos acostumbramos a lo que está sin funcionar. Yo soy una persona que no me gusta que no funcionen las cosas, ¿sí? Pero hay veces que, bueno, no funcionan. Hay que pegarle un chirlo para que funcione bien y nos acostumbramos a pegarle un chirlo, ¿sí? Así eran los televisores antes, teníamos los chirlos, ¿sí? En estos días tenía el secarropa que había que desenchufarlo porque quedaba andando siempre. Y eso me enferma, ¿no? Tener que desenchufar, conseguir el repuesto, ¿sí? Ahora anda bien. Pero a veces que nos acostumbramos y bueno, si lo mismo anda. Pero hay cosas en nuestra vida interior que nos acostumbramos, bueno, esto es imposible, no se puede solucionar, no tiene vuelta atrás, esto
Si es en la salud, los médicos me dijeron que no se puede. Si es en lo laboral, ya se pasó la temporada o es imposible. Si es en el servicio, y bueno, estamos limitados por algo. Si es en lo que sea, puede haber cuestiones que están secas en nuestra vida, que no funcionan, que no andan bien, que están paralizadas y que no hemos acostumbrado. Pero lo importante y lo interesante, hermano, es que el Señor no se acostumbra a eso. Así que este mensaje usted vaya meditando, porque el Señor nos va a ir llevando a qué es lo que nos quiere decir en esta noche. La fe como la de este hombre, hermano, no es una fe pasiva. Es una fe que escucha y que responde. ¿Sí? Porque Jesús lo podría haber hecho a la distancia. Bueno, hay un hombre acá que tiene la mano seca, reciba hoy sanidad. Pero no lo hizo así. Lo hizo parar en el medio de todo. ¿Y qué significa esto, hermano? Que no debemos esconder delante del Señor aquello que no anda bien, que no funciona. A veces nos acostumbramos, sí. No estoy bien con mi papá, no estoy bien con mi mamá, no estoy bien en el matrimonio, con mi esposo, con mi esposa. Y vamos, venimos a la iglesia, ¿sí? Nos a la sinagoga, nos reunimos, vamos, venimos y sí, todo igual. Y no hay que esconder las cosas. El Señor quiere que lo pongamos en el medio, no de lo demás, de su presencia. Entonces tenemos que presentarle nuestro dolor, nuestras debilidades, nuestros fracasos, las cosas que no funcionan, aquello que nos hemos habituado. Y bueno, parece que a nosotros nos tocó que esto tiene que ser siempre así. No nos acostumbremos, hermano. Porque el mismo Jesús que estaba en esa sinagoga está en nuestra casa, está en nuestra vida, está aquí hoy. Y no debemos esconder delante de Dios. Alguna vez hablé de este mensaje en relación a lo complejo. Es interesante que yo he conocido a 2 personas con problemas de mano, como este hombre, de mano seca, o inmóvil, pero si no me dicen, yo no me hubiera dado cuenta. Tienen la capacidad, generan la capacidad de ponerse en posiciones, poner la mano en el bolsillo, no sé, de una manera que nadie se da cuenta. Y hay veces que nos pasa lo mismo, que en lo espiritual tratamos de simular cosas, y hay cosas que no están bien en mi corazón, hay cosas que no están bien en mi matrimonio, hay cosas que no están bien en él, pero nos habituamos y bueno, parece que tiene que ser así. Y no es así. Tenemos que presentárselo al Señor. El Señor nos trae una palabra en esta noche y nos dice: levántate y ponete en el medio. Deja de ocultar. Amén. Entonces no debemos esconder aquello que está seco, aquello que está inmóvil, aquello que no funciona en nuestra vida. Hay que llevárselo al Señor. Amén. Y tampoco permitir que el pasado determine nuestro futuro. Y bueno, parece que es así, tiene que ser así, y moriré así. No. Porque Dios, hermano, es experto en cambios, en transformaciones. Por eso dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice: de modo que si alguno está en Cristo es retocado, es mejorado, le hacemos un listing, le hacemos unos retoques. No, es nueva criatura, alguien que antes no existía. Entonces, hermano, cuando le permitimos a Jesús entrar en nuestra historia, el pasado, hermano, queda como una anécdota. Bueno, sí, el pasado me dice que fui rechazado, el pasado me dice que fui abusado, el pasado me dice que fui abandonado, el pasado me dice que fracasé, el pasado me dice que me equivoqué, el pasado me dice que soy un desastre, etcétera, etcétera. Pero no, para Jesús no importa. Puede haber un montón de cosas que no han funcionado, pero Él tiene poder para restaurar. Sigue teniendo poder para restaurar. Amén.
Entonces ese hombre, hermano, no salió igual que como entró. Le cambió la vida. No es solo un milagro, decir, bueno, puedo dar testimonio. Ahora cambiaba todo. Él podía hacer todo lo que antes no podía hacer. Porque ahora tenía las dos manos hábiles. Qué increíble, ¿no? Ahí nos damos cuenta que el trabajo de restauración es siempre de parte del Señor. Es Él el que puede hacer eso. Restaurar es volver algo a su condición original. Pero en términos bíblicos, hermano, es volver algo a una condición mejor a la original. Por eso cuando le decía recién de Corintios 5, 17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura eso es restauración, nueva criatura, mejor que lo que era antes, no nos mejoró, hizo nuevo, amén. Entonces tal vez haya personas que escuchan este mensaje y que necesitan que Dios restaure algo. Sueños, anhelos, cuestiones que a veces no queremos ni hablar. Eso de, no, esto no lo hablo con nadie, esto lo sé yo, esto lo cargo yo, bueno, es mi cruz, le ponemos cualquier... Pero Jesús dice, no, yo quiero que lo pongas en el medio, que lo expongas. Porque cuando oímos la voz del Señor y accionamos esa fe activa, hermano, es la que nos posiciona, nos deja enfrente de la posibilidad de un milagro de parte de Él. Amén. Entonces, ¿qué hacemos cuando necesitamos un milagro? Vamos a una sinagoga. No, vamos a la iglesia. No, tenemos que buscar a Jesús. Tenemos que buscarlo a Él. Y segundo, escuchar su palabra. Porque cuando Él nos dice algo, por ahí yo suelo repetir que hay veces que esperamos que Dios nos diga algo relacionado con el problema que tenemos. Que Dios me diga que vaya al médico para que el médico compruebe que está todo bien. No, y capaz que me dice, no, tenés que cambiar esto en tu carácter, tenés que empezar a orar más, tenés que perdonar, tenés que hacer eso, hermano. Es importante que obedezcamos al Señor cuando Él nos habla. Porque la fe esa, que es una fe activa, que escucha la voz del Señor y responde, es la que nos expone a que Él pueda hacer un milagro en aquello que está seco, que está funcionando o que no funciona en nuestra vida. Amén. Tercero, responder con fe. Pararse en el medio y después tender la mano y decir, pero si no se puede, Señor, me está pidiendo algo que no se puede. Si el Señor lo dice, lo tengo que creer. Amén. Teniendo presente, hermano, que hay que seguir confiando en el Señor, aunque el resultado no sea inmediato. En este caso de este hombre, inmediato fue el resultado, pero hay veces que el Señor hace las cosas paulatinamente. No dejar de confiar y no creernos que, bueno, yo tengo fe y no pasa nada, porque la fe no manipula a Dios, hermano. Dios va a hacer lo que tenga que hacer cuando Él lo quiera hacer. Pero sí, hermano, Él se agrada de un hombre o una mujer que le creen y que a pesar de que pasa el tiempo, que ha orado y que ha desistido y se ha habituado que esto está mal, sigue creyendo que Dios puede revertir, que Dios puede restaurar eso que no funciona. Amén. Hay creyentes que dejaron de esperar un milagro porque se acostumbraron al problema. No está bien eso. Y más cuando es un problema espiritual, cuando es un problema de carácter, cuando es un problema del corazón. No. Entonces, no debemos confundir la demora con una imposibilidad, porque recién cantábamos al Señor. Dios es imposible, inigualable. Él es invencible. Entonces, hermanos, si hay alguien que ha pensado, mi situación ya tiene mucho tiempo, mi situación, ya lo intenté todo, no hay esperanza para mí, Jesús está hablándonos en esta noche para decir, no es así, no te habitúes, yo tengo poder para orar, yo puedo restaurar, yo puedo resolver lo que nadie puede resolver.
pero no me esconda la debilidad. No deje que el pasado te condicione, porque yo soy el que soy y tengo poder para orar y restaurar. Amén. Había alrededor de este hombre un montón de incrédulos que lo único que le interesaba es ver si Jesús metía la pata en algo, en el sentido de equivocarse en algo que dijera. Todos incrédulos. O sea, sabían que podía sanar al hombre y por eso se metieron ahí a ver si lo sanaban, pero no para alegrarse por un milagro, por la persona que era restaurada, sino para acusar a Jesús. No permita que la incredulidad, no permita que nada le distraiga de Cristo, que le habla, que le dice que se ponga de pie y que en esta noche nos está hablando que tiene poder para restaurar. Amén. Porque mientras Jesús esté presente, siempre hay esperanza. Si Jesús está en su matrimonio, siempre hay esperanza. Si Jesús está en su hogar, siempre hay esperanza. Si Jesús está en su corazón, siempre hay esperanza para que algo ocurra en el momento menos pensado. Y usted y yo debemos aprender a este varón, porque sí, nos pasan cosas, hay cosas que no funcionan, pero muchas otras que sí. Él, bueno, no tengo una mano, así que no voy a la iglesia, no hago esto, no hago aquello. No, voy a hacer lo que puedo hacer. Voy a ir a adorar a Dios, voy a ir a escuchar su voz, voy a ir a orar por otro. Y hermanos, en el día menos esperado, recibí un milagro y salí de ese lugar de una manera totalmente diferente a la que entró. Eso el Señor lo puede hacer. Aún a veces en nuestro servicio nos sentimos imposibilitados, limitados. No puedo, quisiera hacerlo mejor, quisiera hacer esto, quisiera hacer... ¿Qué área de tu corazón está seca, inútil, sin vida? El Señor la puede restaurar para la gloria de su nombre. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque tú estás, Señor, en medio nuestro, como estuviste en aquella sinagoga ese día sábado, Señor, ese día de reposo. Y tú, Señor, tienes la capacidad de ver más allá de lo que vemos con los ojos naturales. Tú ves donde hay dificultad, tú ves donde hay debilidad, tú ves donde hay algo que está sin funcionar, que está seco, que está atrofiado, que está sin vida. Tú ves donde hay frustración, tú ves donde hay sueños a los que hemos renunciado, tú ves donde hay corazones entristecidos, tú ves donde hay corazones insatisfechos, Señor. Tú ves cuando hay acostumbramiento, Señor, aquello que no funciona. Tú lo ves. Pero lo que tú necesitas, Señor, es que escuchemos tu voz en esta noche como aquel hombre, Señor. Porque tú lo que quieres es que te presentemos, que pongamos una vez más. Muchas veces dejamos de orar porque oramos y oramos y oramos y no recibimos respuesta. Pero la falta de respuesta no quiere decir que tú no lo quieres hacer o que es imposible, sino que hay que seguir confiando, hay que seguir creyendo, hay que seguir activando en fe, Señor, no solamente en ese ámbito en el que necesitamos, sino en nuestra vida. Gracias por este varón del cual no conocemos el nombre, Señor, pero un hombre que, a pesar de lo trágico de su situación, porque en esa época, en esa temporada, los trabajos que había para hacer, la mayoría no los podía hacer. Pero sin embargo, Señor, sí podía hacer algo. Podía ir a la sinagoga, podía ir a ser instruido, podía ir a escuchar tu voz, podía ir a orar, podía ir a estar en comunidad. Pero, Señor, en esa ocasión tú le dijiste que se pusiera en el medio, y en esta tarde tú también nos dices: quiero que me expreses, que me exponga, que deje de ocultar eso a lo que ya te has acostumbrado, a lo que te parece que va a ser siempre así, porque para mí no es una costumbre. Yo tengo poder restaurador.
Yo tengo poder para restaurar. Tengo poder para cambiar situaciones. Yo tengo poder para revertir. Señor, por eso en esta hora, Señor, te rogamos que nos aumente la fe, que nos afirme la fe. Tu palabra, una palabra como esta, nos fortalece en fe, nos lleva a confiar, nos lleva a enfocarnos correctamente, a poner nuestra mirada en ti, Señor. Porque muchas veces ponemos nuestra mirada en la imposibilidad, ponemos nuestra mirada aún en la incredulidad, Señor. Y aún de aquellos que nos rodean, porque el médico me dijo que no se puede, porque el patrón o el jefe me dijo que es imposible, porque el profesor me dijo que no voy a poder, porque lo que fuere, Señor. Pero tú, Señor, hoy nos estás hablando para que nos paremos, para que nos levantemos, para que pongamos en el medio, Señor, nuestra condición. Y para que al oír tu voz, Señor, podamos entender todo aquello que está, Señor, sin vida, que está seco, Señor, porque tú tienes poder para restaurar. Tu palabra nos dice que en ese instante, cuando Él hizo lo que tú le ordenaste hacer, el milagro se produjo, Señor. Qué maravilloso que eres, Señor. Tal vez, Señor, haya hermanas, mujeres que están con algún ámbito o área de su vida, de su corazón, con ese imposible. Puede haber algún varón, puede haber algún joven, puede haber alguna jovencita, Señor. Pero a cada uno de nosotros tú nos envías la palabra, Señor. Y tu palabra no vuelve vacía, Señor, cumple propósito. Por eso, Señor, en esta hora rechazamos toda incredulidad, le decimos al pasado, a las frustraciones, a los intentos que he fallido, no importa, vamos a creer en este Jesús que estuvo en ese día, en ese lugar, Señor, y creemos que nosotros estamos en el lugar, en el momento, Señor, en el que tú envías esta palabra, traes esta palabra con la intención de hacer algo sobre nuestra vida, Señor. Por eso, Señor, no la vamos a dejar como una cuestión anecdótica de un día jueves, de un mensaje más. Queremos atesorarla, queremos aplicarla en nuestro corazón. Señor, y si alguno de tus hijos ha alcanzado a captar, Señor, este mensaje, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú puedas obrar. Está extendiendo ahí en su lugar, en su corazón, está extendiendo, está presentando, está exponiendo, Señor, esa dificultad, esa debilidad, ese imposible, esa frustración, esa falta de vida, esa falta de acción, Señor, que le ha limitado en algo, Señor. En el nombre de Jesús, tú puedas obrar con poder. Tú puedas obrar con poder, Señor, y toda limitación, aún en los pensamientos, toda limitación, Señor, por la historia, por las veces que ha intentado, por las veces que clamó, por las veces que oró, por las veces que pidió y no vio resultado, Señor, pueda quedar en el pasado, porque cuando tú estás, Señor, e interviene en nuestra historia, toda nuestra historia puede cambiar de un momento para otro, Señor, porque tú eres el Dios de lo imposible, tú eres el Dios que restaura, tú eres el Dios que hace nueva todas las cosas, tú eres el Dios que puede revertir, Señor, lo que el hombre entiende que es irreversible, Señor. Por eso en esta hora, no ingenuamente, Señor, no una forma supersticiosa, sino en fe, Señor, una fe activa. Te decimos gracias, Señor. Queremos aplicar nuestro corazón y no queremos habituarnos a que las cosas no estén bien, a que las cosas no funcionen, a que haya ámbito en nuestro corazón donde no hay vida, donde hay sequedad. Señor, queremos, Señor, que tú restaures ahí y lo exponemos, lo presentamos una vez más delante de ti, Señor, porque tú traes esta palabra con el objetivo de movilizar nuestra fe de manera que podamos estar expuestos a un milagro, Señor, a algo que solamente tú puedes hacer para dar
para revertir y para dar un vuelco, Señor, a nuestras vidas. Señor, por eso en esta hora, gracias. Porque ese hombre, Señor, había un montón de cosas que no podía hacer. No podía dar la mano, no podía abrazar bien, no podía ejecutar tareas porque le faltaba una de las manos, Señor. Pero ahora todo eso cambió, Señor. Y muchas veces nos pasa esto en nuestro servicio, en nuestra vida espiritual, Señor, para edificarnos mutuamente. A veces estamos ahí con limitaciones, Señor, pero tú tienes poder para restaurar, Señor. Tú tienes poder para hacerlo, Señor. Por eso en esta hora, gracias, Señor, por tu invitación. Gracias, Señor, porque tú no haces esto para avergonzar a nadie. Tú no quieres que nadie ponga, Señor, una limitación, pero sí que la podamos presentar ante ti, Señor, porque tú eres el único que puede restaurar, Señor. El único que lo puede hacer. Señor, en esta hora yo te ruego, Señor, por el corazón de tus hijos, los que están aquí, los que escucharon este mensaje y que tal vez se han acostumbrado, Señor, a través del tiempo, a través de los años, de los meses, de que hay algo que no está funcionando bien y bueno, lo vamos llevando, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que ese pensamiento, que esta forma de pensar quede a un lado, porque tú nos estás exponiendo a una situación en la que podemos ver tu mano obrar de una manera poderosa para restaurar y hacer nuevo todas las cosas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, Señor, clamamos a ti, si en lo físico, si en la enfermedad, si en lo laboral, si en lo financiero, si es en lo espiritual, si en el servicio, si en el carácter, Señor, si es en el temperamento, en el nombre de Jesús, tú puedas estar obrando, Señor, en el nombre de Jesús.